El hombre cuyo camino a través de la vida ha sido fácil nunca es tan bueno como aquel cuyo camino ha sido difícil. La vida tiene dos propósitos solamente, probar y enseñar, y para eso, la tierra es perfecta. Considerémonos como hermanos, apreciando la enfermedad y apoyándonos en los problemas. Nunca te alabes tú mismo, y si tienes virtudes, deja que los demás las descubran. Ten cuidado con quien te asocias, porque si un hombre ingresa a una curtiduría, aunque no compre nada, lo acompañará un mal olor después. Ningún hombre es tan importante que esté por encima de la necesidad de trabajar. Si es necesario vestirse con pieles en el mercado, hazlo con un corazón alegre. Incluso los ricos deben hacer algo, porque la ociosidad es el óxido del tiempo. No juzgues a nadie más de lo que desearía ser juzgado. Una vez, una joven fue llevada a un burdel en otro país. Su padre envió a 2 hombres para rescatarla, y cuando llegaron a la casa de prostitutas, uno se quedó afuera y el otro entró. Cuando salió el que entró, le dijo al otro, ¿qué crees que estaba haciendo allí? El otro contestó, ¿por qué? Negociando el rescate de la mujer. Asimismo, debes juzgar con las balanzas pesadas favorablemente. Jesús enseñó así a sus discípulos, todas las cosas que posee un hombre, sus talentos y sus habilidades, son dones otorgados por la gracia de Dios. La herencia recibida por cualquier persona debe considerarse como algo recibido en fideicomiso, y es cierto que si lo tratan de manera incorrecta o egoísta, se requerirá el pago. Una de las pruebas más grandes de la vida es el desafío de la riqueza o la posición, y pocos son los que logran pasar con éxito. Por lo tanto, no envidies a los que tienen riqueza y posición a menos que traten con ella sabiamente, de lo contrario, compadécelos, porque no han podido superar su prueba. Un caminante llegó una vez a una posada y, al no encontrar a nadie allí, fue al comedor, donde encontró una mesa con todas las cosas buenas, muchos tipos de comida y bebida. Entonces se sentó y se sirvió a sí mismo, pensando, nadie más está aquí, así que todo esto debe ser mío, y si es mío, puedo hacerlo como me plazca. Sin embargo, cuando el posadero regresó de donde había estado, el caminante no pudo escapar de la contabilidad. Los ricos son responsables de satisfacer las necesidades de los pobres, ya sea con trabajo o con comida. Esta, sobre todo, es la principal responsabilidad de la riqueza. Y si un hombre rico dice que esto no puede hacerlo, entonces sus riquezas dan testimonio contra él. Porque si un hombre pobre tiene una barra de pan, la compartirá con el que no la tiene, y un mendigo en la puerta de un hombre pobre recibe un mejor trato que el que recibe en la puerta de los ricos, pero los ricos tienen más que dar. Y este es el pecado de los ricos. Las riquezas, por sí mismas, no son pecaminosas, es lo que hacen de los hombres lo que los lleva a una mala reputación. Si se los considerara como algo que permitiera al poseedor estudiar los libros de la sabiduría y reparar los males de los pobres, entonces tendrían un buen fin. Que los ricos se pregunten con sinceridad, ¿no soy rico por mi falta de caridad y la explotación de los demás? ¿No es porque me amo más que a mis prójimos? Es peligroso estar cerca de un hombre sin sabiduría. Es como un árbol con muchas ramas finas, pero pocas raíces, los vientos de la adversidad soplan y es arrancado. Elige a tus amigos con mucho cuidado, comparándolos con las palabras de sabiduría. Al hombre que es un buen amigo nunca le faltarán amigos, pero aquellos que piensan que tienen muchos amigos no tienen ninguno. La persona más solitaria es la que vive sola, pero es mejor estar solo que estar en mala compañía. Jesús dijo, no es indecoroso gloriarte en tu fuerza física, pero nunca te vuelvas vano, porque con esa fuerza no eres superior a las bestias. Si el estándar es la capacidad de soportar una pesada carga, un asno puede llevar más que cualquiera de ustedes. Un elefante es más poderoso que una veintena de hombres, mientras que un camello tiene más resistencia que cualquier otro hombre. La fuerza y la resistencia son cosas buenas, vistas desde su perspectiva correcta, pero pueden ser una gran desventaja en el camino del desarrollo espiritual, especialmente si conducen a la arrogancia y la desconsideración por los demás. La fuerza, como las riquezas y el conocimiento, son buenas en sí mismas si se utilizan adecuadamente, pero para la mayoría, la prueba es demasiado grande.
Algunos discípulos se acercaron a Jesús y les preguntaron si no debían retirarse al desierto, donde dedicarían sus vidas a Dios. Jesús dijo, ¿de qué servirían mis enseñanzas en el desierto? ¿Vas a salvar rocas del pecado o convertir a camellos? ¿Iluminarás al viento o darás sabiduría a los espejismos? ¿Dónde está el beneficio si lo que aprendes no se puede poner en práctica? El aprendizaje y la buena conducta deben ir de la mano, y la mayor sabiduría es la que enseña a los hombres a vivir en armonía. Los que buscan escapar de los problemas y pruebas de la vida son cobardes. ¿Vas a retirarte del conflicto por falta de coraje, de pie en silencio, mientras los malos se tragan lo bueno? Los discípulos dijeron, Señor, ¿traes conflicto o paz? ¿Nos preparas para la batalla? ¿Vamos a reunir a la gente? Jesús dijo, ¿aún no entiendes? Soy un hombre de paz y desenvaino solo la espada del Espíritu. Esta no es la manera fácil, porque es menos difícil cambiar las cosas con la espada que con las palabras suaves, y los que se oponen a nosotros lo entienden mejor. Pero dejad que aquellos que usarían armas con valor hablen sobre palabras suaves y paz, de lo contrario, los mejores hombres los despreciarán como cobardes. Los cobardes hablan de la paz, y los hombres valientes de la guerra. Pero te digo que cuando los hombres valientes hablen de paz y envíen a los cobardes a la guerra, no habrá más conflictos, y un nuevo día amanecerá. Un discípulo llamado Masía le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a amarnos unos a otros sin malicia ni envidia, con buena voluntad y tolerancia. Jesús dijo, el primer paso es amarte menos a ti mismo, y al hacer esto encontrarás más amor para dar. Si alguien dice, me gusta ser amado, esa persona está equivocada, pues más bien debería decir, me gusta amar. No busques el amor, sino que lo des, porque no he dicho que es mejor dar que recibir. Otro discípulo que había creído en la resurrección corporal dijo, Señor, ¿qué prueba se puede dar de que hay una vida más allá de la tumba? Jesús respondió, hay pruebas para los que lo merecen. Pero si fuera una certeza manifiesta como recompensa para una buena vida, ¿cómo se descubrirían los hipócritas y los que no harían nada sin paga? Si la incertidumbre y la duda se eliminaran de la vida, sería de menor valor para su propósito. Las cosas son como son porque así deben ser. Si quieres una prueba, hazte digno de ella, no se te negará incluso aquí. Pero hay que buscar diligentemente. Nada viene fácilmente, y esto menos que nada. Antes de que salieran de ese lugar, un discípulo le dijo a Jesús, Señor, ahora que vamos a tomar nuestras cargas, díganos cómo evitar el pecado. Jesús dijo, si pudieras evitar todas las malas acciones y los pecados, tal es la fragilidad conocida de los hombres que temo que caigas en otra peor, la del orgullo falso. Mira a los falsamente piadosos que se glorían en su justicia, y este no es el menor de los pecados. Después de haber enseñado de esta manera y haber dicho estas y muchas otras cosas, Jesús salió de ese lugar en la ladera de la montaña y bajó para llevar las nuevas acerca del próximo reino de Dios a la gente. Jesús fue con sus discípulos a Judá y enseñó allí. En este momento, Juan del desierto, quien anunció la venida de Jesús, estaba bautizando en Ainún, no lejos de Salim, porque había un abundante suministro de agua en ese lugar. Una gran cantidad de personas fueron limpiadas en las aguas, porque Juan todavía estaba libre. En este momento, había mucha perturbación en Samaria, y muchos soldados iban y venían, porque un falso libertador había surgido y se había proclamado a sí mismo como el ungido de Dios. La gente estaba inquieta, y había muchos rumores, pero Juan no tenía trato con ninguna de estas cosas. Sin embargo, algunos dijeron que el falso libertador era un seguidor de Juan, pero esto no era cierto. Los discípulos de Juan se acercaron a él y le dijeron, respetado maestro, hace un tiempo testificó acerca de un hombre que vino a usted al otro lado del río. Ahora él ha comenzado a bautizar, y sus enseñanzas reúnen a muchos hombres para él. Juan dijo, ningún hombre puede hablar con autoridad acerca de Dios sin su aprobación, pero este hombre que conozco es un verdadero mensajero y un hijo digno. Ellos dijeron, él también sana. Juan respondió, ningún hombre puede sanar, excepto por el poder del Espíritu Santo, y este hombre tiene ese poder.
Ya he dicho que no soy el elegido, ni yo soy otro que busquen los hombres, soy el precursor enviado para anunciar su venida. La novia pertenece al novio, pero el que está a la diestra del novio para apoyarlo se siente complacido cuando escucha las palabras pronunciadas por el novio. Ese placer es ahora mío, pero no por mucho tiempo, porque a medida que mi estrella declina, la suya se vuelve más brillante. Juan no temía a ningún hombre y condenaba la hipocresía y la indiferencia ante la ley allí donde la encontraba. Era la vara de los pobres y analfabetas y un bastón para los débiles y oprimidos. Fue incorruptible y habló con franqueza, sin ocultar nada dentro de su corazón, y condenó las malas acciones donde quiera que ocurrieran. Ahora, Juan bautizaba con agua, y por eso los sacerdotes estaban contra él, pero sobre este asunto no pudieron hacer nada. Sin embargo, Juan había condenado las acciones de Herodes, quien había pecado contra su sangre y la ley. Y debido a esto, la gente murmuró contra Herodes. Por lo tanto, como estos eran tiempos de inquietud y la gente estaba de humor para la revuelta, hizo que Juan fuera arrestado y encarcelado. Porque si hubiera habido un levantamiento contra Herodes en este momento, Roma no podría haber acudido en su ayuda. Juan fue encarcelado en una fortaleza, y esto agradó a Herodías, porque ella había tenido una mala voluntad hacia él durante mucho tiempo. Aunque Herodes no tenía el derecho legítimo de tomar a la esposa de su hermano, la culpa no fue solo suya. Herodías deseaba con todo su corazón librarse de las condenas de Juan, pero no pudo lograr esto porque Herodes lo tenía asombrado. Porque él era un hombre verdaderamente santo, muy amado por el pueblo. Aunque Juan fue mantenido en confinamiento, Herodes a menudo hablaba con él y escuchaba sus palabras. Pero a pesar de que agitaban el corazón de Herodes, él las encontraba difíciles de entender. Mientras estaba en la cárcel, la duda se agitó en el corazón de Juan, y envió discípulos a Jesús, preguntando si sentía que era verdaderamente el ungido de Dios, porque en este momento había mucha confusión sobre los asuntos. Cuando los discípulos regresaron, su respuesta desconcertó a Juan, ya que informaron que Jesús dijo, «No soy el que tú esperabas, ni el libertador de estas personas, sino un libertador de todos los hombres». Sin embargo, si solo otro cambiara el corazón de la gente, no sería encontrado deseándolo. Así Juan recibió la iluminación y supo que no había cometido errores. Ahora, un cierto día de fiesta llegó, y Herodes entretuvo a sus funcionarios y a los hombres principales de Galilea. Y durante el transcurso del entretenimiento, su hija bailó para los invitados. Les encantó y encantó tanto que Herodes, mientras estaba bajo la influencia del vino y los impulsos de los demás, también se enorgullecía de sus aplausos, juró otorgarle cualquier beneficio, independientemente de lo que ello implicara. La niña se retiró a consultar a su madre, quien le dijo que le pidiera la cabeza de Juan. Aunque la solicitud molestó mucho a Herodes y lo puso serio porque se dio cuenta de la extensión de su locura, él mismo no pudo romper un juramento de este tipo hecho en presencia de sus invitados. El juramento jurado era real, pero Herodes no era un rey. Por lo tanto, se lo contó a uno de los invitados, un hombre instruido, en cuanto a si cualquier cosa que quisiera hacer tendría fuerza dentro de la ley, o si solo podía estar obligado por un juramento hecho dentro de la ley. El hombre respondió que incluso los reyes estaban sujetos a la ley, y aunque Herodes era menos que un rey, había jurado un juramento real que, de romperse, confirmaría su falta de autoridad real. Sin embargo, dijo que Juan, siendo un infractor de la ley, no podía ser protegido por la ley, y así se mantuvo el juramento hecho por Herodes. Así que al día siguiente, la cabeza de Juan fue golpeada y mostrada en la puerta. Así fue como Juan fue condenado a muerte porque Herodes temía su influencia sobre la gente, porque declaró la venida de un nuevo reino, y Herodes temió el día de la liberación. Juan había dicho, «Me han enviado con muchos poderes. Estoy con ustedes para señalar el camino de la ley. Anunciaré al libertador y la regla de Dios». Juan había enseñado a sus discípulos a orar de esta manera, «Santo sea el nombre del Dios Altísimo en el lugares que creó para servir a su voluntad». Que la venida del nuevo reino bajo la regla de Dios no se demore más allá de nuestros días, sino que llegue en el tiempo que se avecina.
Cuando los seguidores de Juan escucharon lo que había sucedido, se hicieron cargo del cuerpo de Juan y lo colocaron en una tumba junto al río. Hubo un fuerte clamor de la gente que dijo, ¿por qué deberían ser tratados nuestros profetas de esta manera? ¿Dónde está el libertador? Más tarde, cuando Jesús regresó al río, encontró a 2 seguidores de Juan y los llevó a un lugar seguro. Antes de salir entre la gente para declararse a sí mismo, Jesús regresó a Genezaret, la ciudad de su educación, acompañado por sus discípulos. Primero fue al lugar donde se hospedaba su madre, y aunque ella lo saludó calurosamente porque amaba a su hijo mayor, María no entendió completamente a Jesús. Ella siempre supo que él crecería para ser diferente y se convertiría en un hombre de Dios porque, cuando lo cargaba, soñó que una estrella brillante y ardiente había bajado del cielo y había entrado en su vientre. Sus propios parientes lo habían creído una vez que estaba loco y trataban de controlarlo. Pero ahora, habiendo crecido sus hermanos y hermanas, ya no le molestaban. Habían dicho, ha perdido a su padre y busca a otro. Porque no está escrito, yo seré su padre, y él será mi hijo. Cuando era más joven, Jesús había sido intimidado por las perspectivas del futuro, y con frecuencia temía que no pudiera cumplir la promesa. Pero él superó esto, y cualquier temor de su incapacidad. Es en esto, y en su dedicación, que se reveló su grandeza. Aunque Jesús tocó el Espíritu Santo de Dios, y en él fue almacenado como en un tanque de agua, aún tuvo que superar las debilidades de los hombres. Pues sin hacerlo, su grandeza no pudo manifestarse. Aquellos que dicen que era algo distinto al hombre le restan valor a su grandeza, porque entonces las cosas que tenía que hacer serían más fáciles de lograr. Quizás no puedan comprender las alturas a las que los hombres pueden elevarse cuando son inspirados por Dios, el Padre de todos los hombres. Al entrar al templo, Jesús se puso de pie para leer, como lo había hecho a menudo en los días santos. Leyó un pasaje del pergamino de un profeta a los judíos, llamado Isaías en la lengua de sus padres y, habiéndolo hecho, devolvió al pergamino y se sentó. Después de que otros habían cumplido con sus deberes, Jesús tuvo la oportunidad de hablar. Y con todos los ojos sobre él lo hizo, y la gente se asombró. Porque él dijo, he aquí, ustedes están presenciando el cumplimiento de la Sagrada Escritura y el cumplimiento del diseño de Dios. Soy elegido para ser la lengua del Padre, hablándole sus palabras a ustedes, su pueblo. Soy una luz que brilla en medio de la oscuridad. E incluso como un pastor separa a las ovejas de las cabras, vengo para mostrar cómo se debe separar lo bueno de lo impío. Jesús habló con autoridad conocedora, trayendo un nuevo mensaje que alegró los corazones de aquellos que lo escucharon. La gente se maravilló y susurró entre ellos, ¿dónde ha obtenido él todo este conocimiento? ¿Cómo se ha vuelto tan aprendido? ¿No es este el hijo de José, el carpintero que ahora está muerto, y de María? ¿Y sus hermanas no viven aquí todavía? Sin embargo, dicen que ha sanado lo incurable. Pero no todos recibieron sus palabras de esta manera, y muchos se ofendieron. Al darse cuenta de la murmuración entre ellos, Jesús se dirigió a ellos y les dijo, ¿estáis contra mí para que os deje? Si un hombre tiene 2 deberes, debe tomar una decisión, no seguir las inclinaciones de su corazón, sino el curso indicado por un decreto superior. No hay duda de que han escuchado sobre las cosas que he hecho en otro lugar y dirán, déjanos verlo, haz lo mismo aquí. A esto puedo responder con sinceridad, un profeta es inaceptable en su propio vecindario y no se llama un médico para curar a quienes lo conocen. Cuando entro en amistad y compasión a los que necesitan mi ayuda, dicen, médico, cúrate a ti mismo primero, pensándome enojar. ¿Por qué ahora debería ser llamado a hacer las cosas que Elías y Eliseo no podían hacer? Los únicos que ellos curaron fueron a los sirios. Jesús no sanó a muchos aquí, y dijo, yo curo de acuerdo con la ley y no en contra de ella. Después de escuchar lo que dijo en el templo, muchas personas se enojaron con él y trataron de sacarlo de la ciudad. Pero otros dijeron, déjalo ser, porque él creció aquí y es solo el hijo de un carpintero, por lo tanto, él trata de hacerse importante. Ha estado lejos y busca impresionarnos. Al ser tan mal recibido en la ciudad donde lo habían criado,
Jesús salió por las aldeas. Eligiendo a 12 enviados de entre sus discípulos, los envió en parejas para lidiar con muchas cosas causadas por la intrusión del mal. Él les dijo, lleven un bastón, pero no tomen comida, ni dinero ni cambio de ropa. Cuando te inviten a una casa, quédate allí hasta que salgas del pueblo, pero nunca te detengas donde no eres bienvenido. Jesús dijo, muchos no podrán captar sus significados o interpretarán sus palabras incorrectamente. No discutan con ellos, pero pongan las cosas en orden con paciencia. Nunca ignoren a un interrogador ni lo maltraten, para que otros piensen que no tiene respuesta. Todos solo pueden captar lo que ustedes dicen de acuerdo con su comprensión, por lo tanto, hablen claramente y a sus corazones. Jesús mismo proclamó el advenimiento de la regla de Dios y también curó muchos tipos de enfermedades. Entonces la gente comenzó a decir, este hombre es grande y bueno, incluso entre los que están dedicados al servicio de Dios. Y muchos escucharon su enseñanza y llevaron una nueva vida. Ahora, muchas personas creían que habría dos tipos de liberadores, y un hombre llamado Joseph Barrabán tenía muchos seguidores. Jesús se encontró con él en una casa en Betgal y le dijo, ¿por qué declaras cosas que agitan a la gente? A lo que el otro respondió, ¿cuál es tu preocupación? Jesús le respondió de esta manera, varios hombres estaban sentados en un bote y uno comenzó a abrir un agujero debajo de su asiento. Al ver esto, sus compañeros dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Él respondió, ¿qué te preocupa lo tuyo que hago debajo de mi asiento? Y ellos respondieron, seguramente es nuestro asunto cuando lo que hagas se hundirá el bote y todos seremos arrojados al agua. Jesús se mudó a otro lugar y una multitud se reunió a su alrededor. Y mientras hablaba, uno de sus primeros seguidores trató de abrirse paso hacia él. Ahora, este hombre estaba deformado y feo, tenía los ojos entrecerrados y era desgarbado. Pero andaba en la luz de la verdad. La multitud lo empujó gritando, miren al hombre feo, empúllenlo hacia atrás o él asustará al maestro. Luego Jesús bajó de donde estaba y, empujando hacia el hombre, le rodeó los hombros con un brazo y lo saludó con afecto. Jesús dijo a la gente, ¿por qué burlarse de alguien en quien brilla la luz de la bondad? ¿Qué importa la apariencia del cuerpo cuando el espíritu interior es brillante? Ninguno de ustedes tiene un espíritu como el de este hombre, bellamente resplandeciente de bondad. Esto os digo, el cuerpo es de poca importancia, porque perece a su hora, pero el espíritu nunca muere. ¿Por qué atesoras lo que puedes guardar solo un rato? Porque pronto será desechado como una túnica desgastada. Seguramente es mejor atesorar cosas más duraderas. La concha de una perla es fea y áspera, pero los hombres no la buscan por sí misma, queriendo solo lo que contiene, y esto se convierte en el tesoro preciado de una mujer hermosa. Nunca hagas caso a la fealdad externa, busca la belleza interior. En la multitud había un hombre que empleaba a muchos otros, y él dijo, Señor, estoy tan conmovido por tus palabras que renunciaré a todo lo que tengo y te seguiré. Jesús dijo, ¿cuántos te buscan para comer y para trabajar? El hombre respondió, mis hijos son numerosos, y tengo muchos sirvientes, y mi padre es viejo. Jesús dijo, la vida de dos hombres no es igual, y todos requieren la labor de muchos para apoyarlos. Incluso las enseñanzas más grandes no pueden satisfacer los estómagos vacíos. Por lo tanto, regresa al lugar de tus labores designadas y permanece constante en tus responsabilidades. Dedica todo lo que hagas a Dios y estudia los libros sagrados a diario. Jesús dijo, un hombre sin luz coloca su fe en el oro, enterrándolo en la tierra para que lo apoye en la adversidad. Sin embargo, ¿qué beneficio otorga si él nunca lo necesita? Se preocupa continuamente y debe estar constantemente en guardia, no sea que le roben. Y cuando él muere, sus herederos lo gastan. Sin embargo, mediante acciones caritativas y autocontrol, un tesoro mayor que no puede ser tomado por ladrones o disipado por otros puede ser depositado abiertamente y sin temor. Alguien de la multitud dijo, Gran Maestro, a algunos tú dices, abandona todo, mientras que otros, tú dices que continúen en sus caminos. Tengo muchas responsabilidades y un excedente moderado sobre mis requisitos. ¿Qué tengo que hacer?
Jesús dijo, haz lo que es correcto y justo. Estudia los libros de la sabiduría y vive de acuerdo con sus enseñanzas. No explotes a nadie y trabaja por la regla de Dios. Un hombre le dijo a Jesús, Señor, conozco los problemas de los ricos porque tengo hijos y muchos amigos. Pero, ¿cómo puedo saber si me aman a mí o a mi riqueza? Jesús dijo, un hombre rico era dueño de un gran almacén, pero una noche se quemó, consumiendo toda su riqueza. Y aunque le había dado otros almacenes a cada uno de sus 2 hijos, cuando perdió el suyo, no lo ayudaron. Mientras era pobre, conoció a un niño mendigo a quien adoptó para llenar los lugares vacíos en su corazón. Y, al ir a una ciudad distante, mediante un arduo trabajo, estableció otro almacén, volviéndose rico de nuevo. Cuando el niño adoptado creció, el hombre le dio un almacén, pero uno mucho más pequeño que los que había dado previamente a sus hijos. Los 2 hijos se enteraron de la nueva riqueza de su padre y enviaron la noticia de que querían combinar sus almacenes con los suyos, para que al comerciar todos juntos pudieran enriquecerse más. Luego el hombre envió mensajeros a los 3 a quienes había ayudado, diciendo que su negocio había declinado, y que estaba en manos de prestamistas y que necesitaba 100 monedas de oro para continuar. Los 2 hijos devolvieron excusas, diciendo que no podían ayudar, pero el hijo adoptivo envió 200 piezas de oro, diciendo que se había comprometido a conseguirlo. Así, el hombre descubrió quién lo amaba y dejó todo su patrimonio al que había adoptado. Hablando a la gente a su alrededor, Jesús dijo, mientras el gran sol nunca brillaba sobre la tierra, hubo tinieblas, y si no hubiera venido a brillar, todavía habría oscuridad. Sin el sol, los hombres no hubieran distinguido el día de la noche, pero cuando llegó, ambos se hicieron distinguibles. Estos tiempos son una noche de ignorancia, en la que prevalecen el mal y el desconcierto, pero una luz ha venido para disipar la oscuridad y hacer que lo correcto se pueda distinguir de lo incorrecto. Después de hacer y decir estas cosas, fue el momento de un festival judío, y Jesús regresó a donde había un lugar de reunión. En el camino, pasó por el mercado donde se vendían las ovejas, al lado del cual había un estanque de sal con una entrada cubierta para albergar a los enfermos y mutilados. Un hombre yacía cerca, y Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? El hombre respondió, hace mucho tiempo que estoy aquí, sin tener a nadie que me ponga en el agua en el momento adecuado. Jesús se compadeció del hombre y, tomándolo de la mano, lo levantó y le dijo, estás curado, levántate, toma tu cama y vete. Esto sucedió en sábado, y cuando algunos judíos piadosos vieron al hombre que llevaba una carga, lo reprendieron. Pero él respondió, el sanador que vino y me curó me dijo que debería levantarme de la cama, así que, ¿dónde estoy equivocado? Los judíos piadosos preguntaron por el sanador, pero el hombre dijo que no lo conocía, que nunca lo había visto antes. Más tarde, cuando el hombre que había sido curado vio a Jesús fuera del lugar de reunión, aprendió su nombre y se lo dijo a los judíos. Antes de esto, los piadosos que estaban separados de la gente habían ignorado a Jesús, pero ahora, porque hizo tales cosas en el día de reposo, se volvieron contra él. Porque Jesús dijo, si mi Padre no descansa, ¿por qué debería yo? Ellos pensaron que él reclamaba un parentesco más cercano con Dios que los hombres comunes, pero quería mostrar que todos los hombres son hermanos. Al día siguiente, cuando Jesús comenzó a hablarle a la gente, muchos trataron de hacerle daño. Y él dijo, ustedes tienen las enseñanzas de la ley y los profetas. ¿Por qué tratan de hacerme daño? Entonces le gritaron, porque estás poseído por demonios. Tú nos dices que estamos equivocados, pero estamos contentos con nuestros caminos. Déjanos ir por nuestro camino, y tú irás el tuyo. En su camino de regreso, Jesús y los discípulos con él pasaron por Samaria, donde había un lugar llamado Pozo de Jacob, a 5 estadios de Sichem. Al estar el sol en su apogeo, decidieron descansar allí. Después de refrescarse, los discípulos fueron al pueblo a comprar comida, dejando a Jesús reclinado no lejos del pozo. La verdad ha sido declarada. Quien tenga oídos, que escuche la frecuencia. Maranatha.